Esta es la segunda parte de nuestra clase de aparato reproductor masculino. Acá tenemos un dibujo esquemático que nos muestra el sistema de conductos excretores testiculares. En la clase anterior habíamos visto los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos se comunicaban con los túbulos rectos que están ahí en nuestro esquema perfectamente identificados. De ahí se comunican con otra serie de espacios que están en el mediastino del testículo que se llama rete testis. De la rete testis salen unos conductos denominados conductos eferentes. Después tenemos el conducto del epidídimo y por último el conducto deferente. Vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos. Vamos a ver primero el túbulo recto, que es un conducto intratesticular. Al final de cada túbulo seminífero hay una transición brusca hacia los túbulos llamados rectos. Fíjense, nosotros tenemos ahí el túbulo seminífero en nuestra microscopía. Hay una zona cortita de transición y después ya tenemos el túbulo recto. Ahí se está viendo señalado con la flecha negra. Este túbulo recto está tapizado por células de Sertoli y donde desembocan en la red de Haller o red de testis. Cerca de su terminación, estos túbulos rectos se estrechan y su revestimiento epitelial cambia a simple cúbico. La red de Haller es otro sistema de conductos intratesticulares. Los túbulos rectos desembocan en la red de Haller, que es una serie compleja de conductos anastomosados, los cuales se hallan dentro de un tejido conjuntivo muy vascularizado. ¿Y dónde se hallan estos conductos? En el mediastino testicular. Ellos están revestidos por un epitelio simple cúbico y las células poseen un cilio apical y pocas microvellosidades cortas. Ahí nosotros estamos viendo con la flecha amarilla el conducto o uno de los conductos de la red de Haller y la flecha verde nos está mostrando ese epitelio simple cúbico. Saliendo del testículo nos encontramos con las vías espermáticas. Fíjense ustedes en nuestro esquema. Las vías espermáticas empiezan con los conductillos eferentes, luego el conducto del epidídimo y por último el conducto deferente. Los conductillos eferentes son la primera parte de la vía espermática y están constituidos por 20 conductillos que conectan la rete testis con la porción proximal del conducto del epidídimo. Forman 6 a 10 conos eferentes cuyas bases son parte de la cabeza ya del epidídimo. Los conos tienen unos 10 milímetros de largo y contienen túbulos muy contorneados que miden de 15 a 20 centímetros de longitud. En la base de los conos, estos conductillos eferentes van a desembocar en un único conducto del epidídimo. Acá tenemos conductillos eferentes en cortes transversales. Los conductillos eferentes están tapizados por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que tiene células altas y tiene células bajas. Además, tiene unas células basales madre. La superficie luminal tiene el aspecto de dientes de sierra. ¿Por qué? Justamente por ese epitelio pseudoestratificado con células altas y bajas. Este es el primer sitio de la vía espermática en que aparece el músculo liso por fuera, conformando una capa de varias células de espesor entremezcladas con fibras elásticas. Las células altas son ciliadas. Las células bajas tienen microvellosidades, tienen invaginaciones canaliculares superficiales, tienen vesículas pinocitóticas abundantes, tienen cuerpos densos limitados por membrana y lisosoma, todo ello relacionado a la gran absorción de líquido que se produce a este nivel de la vía espermática. Luego pasamos al epidídimo.
el sitio clave para la maduración de los espermatozoides. Fíjense ustedes en nuestro esquema de la izquierda. El epidídimo está constituido por conductilios eferentes y por el conducto epididimario. Los conductilios eferentes forman los conos eferentes. Ahí se ve en nuestro esquema los conos eferentes que están formando la cabeza del epidídimo. Estos conductos están rodeados por músculo liso y tejido conjuntivo. A la derecha tenemos un corte transversal de conductos del epidídimo que nos muestra un epitelio pseudoestratificado con esterocilios. El epidídimo tiene la forma de semiluna y está apoyado sobre la superficie superior y posterior del testículo. Mide 7,5 centímetros de longitud y consta de una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza está constituida por los conos eferentes y el cuerpo y la cola por el conducto del epidídimo. Ese conducto del epidídimo es un túbulo muy enrollado que mide 4 a 6 centímetros de longitud. Los espermatozoides que entran al epidídimo van madurando durante su paso. ¿Qué significa esa maduración? Adquirir movilidad. La cabeza del espermatozoide se modifica por la adición del factor discapacitante asociado con la superficie que contiene glucoconjugados del líquido epididimario. Esto se denomina discapacitación, que es una inhibición reversible de la capacidad de fecundación del espermatozoide. Esa capacidad de fecundación la va a readquirir el espermatozoide en el tracto genital femenino. Dijimos que los conductos epididimarios tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con esterocilios y además se hallan linfocitos intraepiteliales muy frecuentemente. Eso estamos viendo en nuestras imágenes histológicas de arriba y abajo. El epitelio epididimario tiene dos tipos de células, las células principales y las células basales, que son células madre. Esas células principales se dividen otra vez en células absortivas y secretorias. Las células absortivas son células que van a absorber el líquido que no pudo ser absorbido en los conductos eferentes. Y las células secretorias van a secretar diversos elementos, como por ejemplo los glucoconjugados con factor discapacitante asociado a la superficie, que como estuvimos viendo va a inhibir transitoriamente la capacidad fecundante del espermatozoide. Además, van a secretar ácido ciálico, glicerofosfocolina, glucoproteínas, etcétera, etcétera, que van a contribuir a la maduración del espermatozoide. Estos conductos tienen una cubierta de músculo liso que va aumentando gradualmente en su espesor hasta adquirir 3 capas en la cola. En la cabeza del epidídimo y en la mayor parte del cuerpo, la cubierta muscular va a consistir en una delgada capa de músculo liso circular que se parece a la de los conductillos eferentes. Pero en la cola se le va a unir una capa longitudinal interna y otra externa. Estas 3 capas se van a continuar luego con las 3 capas musculares lisas del conducto deferente, que es el conducto que sigue después de el epidídimo. Estas diferencias morfológicas en el tejido muscular corren parejas con diferencias en la función del músculo liso. En la cabeza y en el cuerpo del epidídimo, las contracciones peristálticas rítmicas espontáneas sirven para mover los espermatozoides a lo largo del conducto. En la cola, que es un reservorio de espermatozoides maduros, ocurren pocas contracciones peristálticas. Los espermatozoides maduros son impulsados hacia el conducto deferente por las contracciones intensas de las 3 capas musculares lisas después de la estimulación nerviosa adecuada que se asocia con la eyaculación. Y aquí nosotros tenemos 2 microfotografías electrónicas del epidídimo. En la primera, a la izquierda, estamos viendo nosotros el epitelio del epidídimo, donde vemos las células principales marcadas como PC y una célula basal marcada como BC encima de la membrana basal.
A la derecha estamos viendo a mayor aumento esa superficie apical, donde hay gran cantidad, apical celular, donde hay una gran cantidad de microvellosidades largas llamadas esterocilios. En la luz, en esta imagen, estamos viendo nosotros la pieza intermedia de un espermatozoide. Además, las puntitas de flecha nos están señalando en la célula, en la porción apical, vesículas endocíticas. El conducto deferente, llamado también vas deferens, es una continuación directa de la cola del epidídimo y es el segmento más largo de la vía espermática. Asciende a lo largo del borde posterior del testículo cerca de los vasos y los nervios testiculares. Después se va a introducir en el abdomen como un componente del cordón espermático al atravesar el conducto inguinal. El cordón espermático contiene, además del conducto deferente, la arteria testicular, arterias pequeñas para el conducto deferente, el músculo cremaster, el plexo pampiniforme, vasos linfáticos, fibras nerviosas simpáticas y la rama genital del nervio genitofemoral. Todas estas estructuras están rodeadas por fascias derivadas de la pared abdominal anterior. Una vez que abandona el cordón espermático, el conducto deferente va a descender hacia la pelvis hasta la altura de la vejiga, en donde su extremo final o distal se va a dilatar para formar ¿qué? La ampolla del conducto deferente. Y esa ampolla del conducto deferente va a recibir los conductos de las vesículas seminales y va a continuar hasta la uretra a través de la próstata con el nombre de conducto eyaculador. Este segmento tiene un epitelio pseudo estratificado con esterocilios, una gruesa capa muscular en la cual la media es circular y las longitudinales son externa e interna, y una túnica adventicia. En la imagen de la derecha, a menor aumento, estamos viendo el conducto deferente. Se ve muy bien su mucosa y su gruesa capa muscular. Acá nosotros tenemos un corte transversal de un conducto deferente donde estamos viendo su capa mucosa, su capa muscular y su adventicia. Y acá nosotros tenemos un acercamiento de la mucosa de nuestro conducto deferente para mostrar que tiene pliegues longitudinales muy profundos en la mayor parte de su longitud. Las células de su epitelio tienen esterocilios largos. En su parte distal, la pared en la zona de la ampolla tiene algunas características diferentes, sobre todo en lo que se refiere a la capa muscular. Esta capa muscular se torna más delgada y las capas longitudinales desaparecen cerca del origen del conducto eyaculador. El epitelio de la ampolla y del conducto eyaculador parecen tener función secretora. Y acá tenemos una imagen que nos muestra el cordón espermático y sus componentes, como recién estuvimos citando. Con las letras E y F se está mostrando el conducto deferente. Y acá tenemos un corte histológico donde nos muestra un cordón espermático y algunos de sus componentes. Se señala con la flecha amarilla el conducto deferente. Fíjense la cantidad de vasos arteriales y venosos que encontramos, el tejido muscular y nervioso. Ahora vamos a pasar a ver las glándulas sexuales masculinas accesorias. La primera glándula sexual accesoria que vamos a ver es la vesícula seminal, que son dos y son glándulas tubulares alargadas y se encuentran situadas en la pared posterior de la vejiga, paralelas a las ampollas de los conductos deferentes. El conducto excretor de cada glándula con la ampolla del conducto deferente van a formar el conducto eyaculador. Esta glándula en nuestra imagen de la derecha está siendo señalada con el número 11.
La mucosa de la vesícula seminal tiene pliegues primarios, secundarios y terciarios, lo cual hace una estructura muy entretejida. Tiene una delgada capa de músculo liso y por fuera una cubierta fibrosa. Esto estamos viendo en la imagen de la derecha. El epitelio de estas glándulas es de tipo cilíndrico pseudoestratificado. Tiene células altas, secretorias, las cuales tienen un RER bien desarrollado, vesículas de secreción grandes en el citoplasma apical y que secretan fructosa, que es el principal sustrato metabólico para los espermatozoides, y además prostaglandinas, sacáridos simples y aminoácidos, ácido ascórbico. Su función secretora está bajo control de la testosterona. Además de estas células altas secretoras, hay unas células bajas redondeadas, que son las células madre y que en nuestro corte histológico de la derecha están marcadas con las flechas negras. Y aquí nosotros tenemos dos cortes a menor y a mayor aumento de vesícula seminal. La siguiente glándula accesoria que vamos a estudiar es la glándula prostática. Fíjense ustedes, en nuestra imagen de abajo, con la flecha amarilla, estamos señalando a la próstata. Tiene varias zonas que están coloreadas de diferentes tonalidades. Es atravesada por la uretra prostática y en esta uretra desemboca el conducto eyaculador. La próstata es la glándula sexual accesoria más grande del sistema genital masculino. Pesa 20 gramos y su función se asemeja a una nuez en su forma y su tamaño. Y su función principal es secretar un líquido claro alcalino que contribuye a la composición del semen. Esta glándula está compuesta por 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares, dispuestas en 3 capas concéntricas, que esas capas concéntricas estamos viendo en nuestra imagen de la derecha. Una capa mucosa interna, una capa submucosa intermedia y una capa periférica que contiene las glándulas prostáticas principales. Las glándulas de la capa mucosa segregan directamente hacia la uretra. En cambio, las otras dos capas poseen conductos que van a desembocar en los senos prostáticos ubicados a cada lado de la cresta uretral en la pared posterior de la uretra. Además, el parénquima prostático adulto está dividido en zonas que son anatómica y clínicamente distintas. Veamos las zonas en nuestro esquema. Tenemos la zona central que contiene alrededor del 25% del tejido glandular, la zona periférica que contiene el 70% del tejido glandular de la próstata y ocupa la parte posterior y lateral de la glándula. Después está la zona transicional que está rodeando a la uretra prostática y constituye el 5% del tejido glandular prostático y contiene las glándulas mucosas. Después una pequeña zona periuretral que contiene las glándulas mucosas y submucosas y por último una zona fibromuscular de tejido conjuntivo denso y regular con una gran cantidad de fibras musculares lisas. Esta glándula está constituida por alveolos irregulares que tienen invaginaciones como dedos de guante que se meten hacia la luz de los mismos. Y en la luz encontramos unas estructuras que también estamos viendo en nuestra imagen de la izquierda arriba, unas estructuras llamadas cuerpos amiláceos, que son el resultado de la precipitación de material de secreción alrededor de fragmentos celulares. Pueden sufrir también una calcificación parcial. En nuestra imagen histológica también estamos viendo un estroma que separa esas glándulas y que ese estroma está constituido por células musculares lisas separadas por hebras de tejido conjuntivo. Por eso se llama estroma fibromuscular al estroma de la próstata.
El epitelio de las glándulas prostáticas puede ser de varios tipos, puede ser cilíndrico, puede ser pseudoestratificado y en otras áreas podemos encontrar un epitelio cúbico simple. Debajo de este epitelio hay una capa de células que se llama capa basal y esa capa basal descansa sobre una membrana basal y esa membrana basal descansa sobre una delgada lámina propia. Esto estamos viendo en nuestro esquema de la izquierda abajo. Acá tenemos un corte histológico para que ustedes vean el aspecto de la glándula prostática. Se dan cuenta los elementos túbulo-alveolares bastante juntos unos de otros y separados por tabiques fibromusculares. Estamos viendo también las evaginaciones como dedos de guante hacia la luz de las glándulas. Acá estamos viendo de cerca una glándula tubuloalveolar para que nos fijemos bien en el epitelio, ¿sí? Y las proyecciones endoluminales. Se dan cuenta que esas proyecciones endoluminales acá les llama pliegues. Todo está tapizado por un epitelio, en este caso aparentemente cilíndrico. Y por debajo de ese epitelio, fíjense, entre ese epitelio y la teórica membrana basal, hay una hilera de células de núcleo redondeado que son las células basales. Entre medio estamos viendo el estroma fibromuscular. Acá nosotros tenemos dos fotomicrografías de la próstata humana. Ambos cortes están teñidos con el método de Mallory-Assam. A la izquierda estamos viendo allá arriba glándulas túbuloalveolares y entre las glándulas túbuloalveolares existe tejido fibromuscular. Dentro de las luces de las glándulas aparecen las concreciones prostáticas de tamaños diversos. Al utilizar esta coloración de Mallory-Assam, podemos distinguir con facilidad el componente de músculo liso teñido de rojo del componente de tejido conjuntivo denso teñido de azul en el estroma. A la derecha tenemos una imagen de aproximación del epitelio. Este epitelio en esta zona que estamos mirando es pseudoestratificado. Después, las puntas de flecha me están mostrando unos núcleos redondeados que están muy cerca de la membrana basal y del tejido conjuntivo. Esas son las células basales. Los núcleos que son más alargados y están más lejos de la base del epitelio pertenecen a las células secretoras. Las puntas de flecha también me están mostrando en estas células las barras terminales, que son muy obvias en la región apical de estas células. El crecimiento y mantenimiento tanto de las células estromales como de las células epiteliales en la próstata está regido por la testosterona. Fíjense ustedes a la testosterona en nuestro esquema entrando a la célula epitelial y a la célula estromal. En la célula estromal se encuentra con una enzima que es la 5-alfa reductasa tipo 2, que la transforma en dihidrotestosterona. Entonces, esta dihidrotestosterona que ya se formó, queda una parte en la célula estromal y otra parte es donada por la célula estromal a la célula epitelial que no la puede producir porque no tiene 5-alfa reductasa tipo 2. Esta dihidrotestosterona en ambas células se va a unir a receptores androgénicos que están ahí cerca del núcleo y entonces se va a producir una activación de la transcripción de los genes y entonces se van a producir factores de crecimiento muy importantes para el control del crecimiento de estas células. Esos factores podrían ser el factor de crecimiento transformante beta o el factor de crecimiento fibroblástico 1, 2 y 7. Y esa secreción, esas moléculas van a salir fuera de las células y van a actuar sobre las mismas de forma parácrina y o autocrina. ¿Qué encontramos en la secreción prostática? Encontramos ácido cítrico, encontramos fosfatasa ácida,
que regula la proliferación celular y el metabolismo del epitelio glandular prostático. Encontramos el antígeno específico prostático o PAS, que es una serin-proteasa que en su mayor parte se elimina con el semen, entonces muy poca cantidad pasa a la sangre. En la sangre podemos tener niveles de 4 nanogramos por mililitro. Esto es una medición útil en los pacientes de edad en quienes se sospecha que puedan tener un cáncer de próstata, donde los niveles de este antígeno prostático específico van a estar elevados. Aparte de eso se encuentra zinc y la fibrinolicina que sirve para licuar el semen. La testosterona regula la formación, la síntesis y la liberación de estas secreciones prostáticas y además influye enormemente en el crecimiento de las células intersticiales y glandulares, como estuvimos viendo en la diapositiva previa. Y ahora veamos qué son las glándulas bulbouretrales o de Cooper. En nuestro dibujo, la glándula está señalada con la flecha de color rojo. Las glándulas bulbouretrales o de Cooper son estructuras pequeñas del tamaño de un guisante y que están ubicadas en el diafragma urogenital. El conducto excretor de cada glándula va a atravesar la fase inferior del diafragma urogenital y se va a unir a la porción distal de la uretra esponjosa. Esta glándula tiene elementos túbulo-alveolares compuestos que van a secretar el líquido preseminal. Y histoarquitecturalmente se parecen a glándulas secretoras de moco. Están tapizadas por un epitelio cilíndrico simple, cuya altura va a ir variando de acuerdo al estado funcional de la glándula. Y ese estado funcional de la glándula va a estar bajo el control ¿de qué? De la testosterona. Va a haber una secreción glandular clara de tipo mucoso que va a contener galactosa, galactosamina, ácido siálico, metilpentosa, ácido galacturónico. La estimulación sexual va a determinar que se libere esta secreción, la cual va a constituir la parte principal del líquido preseminal. Además, este líquido sirve para lubricar la uretra esponjosa, neutralizando cualquier rastro de orina ácida. A la derecha nosotros tenemos una histología de la glándula bulbouretral humana, donde se observan sus adenómeros secretores y conducto excretor. El pene, órgano masculino de la cópula y excretorio para la orina, está compuesto de 3 cuerpos cilíndricos de tejido. 2 de ellos se llaman cuerpos cavernosos o eréctiles y se localizan dorsalmente. En nuestra imagen, uno de ellos por lo menos se ve marcado con la flecha de color lila. Y otro cuerpo único, ventral, que es el cuerpo esponjoso y que es el que aloja a la uretra peneana. El cuerpo esponjoso en nuestra imagen está señalado con 2 flechas negras. En el medio se observa un conducto amarillo que es la uretra peneana marcada con la flecha verde. Esta uretra, fíjense hacia arriba, al salir del pene tiene un corto trayecto llamado uretra membranosa señalada con esa flecha amarilla y luego viene la uretra que está en el pleno espesor del tejido prostático, que es la uretra prostática y que ahí está marcada con una flecha de color celeste. Este cuerpo esponjoso termina en una estructura denominada glande, que está marcada en nuestra imagen con la flecha blanca, grande, que es la cabeza del pene y que cubre los extremos de los cuerpos cavernosos. El pene está cubierto por una piel fina. Ahí tenemos una flechita chiquitita blanca que nos está mostrando la piel. Una piel que por debajo tiene un tejido areolar laxo. Esa piel
hacia arriba, hacia la base del pene, tiene pelos y glándulas sebáceas y sudoríparas, pero hacia abajo en el cuerpo mismo del pene ya no. Esa piel no tiene pelos y solamente hay algunas glándulas sebáceas y sudoríparas muy chiquititas. Esta piel se extiende hacia abajo y adelante en una estructura denominada prepucio que va a cubrir el glande. Por dentro del prepucio nosotros vamos a encontrar una mucosa y esa mucosa va a tener algunas glándulas sebáceas modificadas llamadas glándulas de Tyson. El pene tiene un extremo distal donde está el glande, el surco, el válano prepucial y el prepucio. Tiene un cuerpo o porción media y una raíz o porción proximal. Fíjense ustedes en nuestro esquema de arriba, estamos viendo el extremo distal del pene donde estamos viendo el glande. Vemos el meato urinario, ¿verdad? Y estamos viendo señalado con la flecha amarilla el prepucio rebatido hacia arriba. Entre el prepucio y el glande hay un surco, ese surco se llama surco válano prepucial y eso se está viendo perfectamente en la imagen de abajo. Y acá nosotros tenemos un esquema de corte sagital del pene para ver todos sus componentes. Lo que no vamos a ver acá porque no estamos encontrando en la imagen es la uretra esponjosa. Fíjense ustedes, ahí adelante tenemos el glande señalado con la flecha amarilla. Y tenemos el prepucio que cubre parcialmente el glande señalado con la flecha de color verde. El glande tiene una mucosa, que es la misma mucosa que está en la superficie interna del prepucio. Ahí está como una banda marrón. En la unión de la mucosa del glande con el prepucio está una marquita roja redonda. Ese es el surco válano prepucial. Debajo de la mucosa del glande nosotros tenemos la lámina propia, que está como LP, y debajo el cuerpo esponjoso. El prepucio. El prepucio tiene de adentro a afuera una mucosa, después tiene una lámina propia, después tiene una capa llamada dartos, que son finas fibras musculares lisas, y después tiene la piel. A nivel del cuerpo, vamos a encontrar de arriba hasta abajo, quiero que miren, arriba tenemos la piel, debajo tenemos el dartos, que son finas fibras musculares lisas, por debajo tenemos una capa gruesa que se llama fascia de Buck, que es un tejido conjuntivo laxo. Después tenemos una gruesa capa de tejido conjuntivo denso que cubre los cuerpos cavernosos y los separa del cuerpo esponjoso. Eso se llama albuginia. Y por dentro de la albuginia tenemos el cuerpo cavernoso. Acá tenemos un esquema de un corte transversal del pene y una histología. Fijémonos en el esquema primero, tenemos por fuera con la letra S marcado la piel, después está con la letra D el dartos, BF la fascia de Buck, que ustedes saben que es un tejido conjuntivo fibroso que envuelve las formaciones eréctiles. Después tenemos con la A esa capa blanca que es la albuginia, después tenemos los cuerpos cavernosos, los dos cuerpos cavernosos, y abajo tenemos el cuerpo esponjoso marcado con las letras CS y en el medio del cuerpo esponjoso está el orificio de la uretra. En nuestro corte histológico podemos ver el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, podemos ver el orificio de la uretra y la albuginia está señalada con la flecha de color amarillo. Acá tenemos otro corte histológico con tricrómica, donde estamos viendo el cuerpo esponjoso, la uretra, fíjense la enorme cantidad de trayectorias vasculares que se encuentran en el cuerpo esponjoso
y arriba estamos viendo los dos cuerpos cavernosos separados del cuerpo esponjoso por la túnica albuginea. Acá tenemos un corte de prepucio, viendo sus estratos desde abajo hacia arriba. Tenemos la mucosa escamosa abajo, que es la misma mucosa que tiene el glande. Después tiene una lámina propia, después está el dartos, después está la dermis y por último tenemos la piel externa que está señalada en nuestra microscopía con una flecha amarilla. A la derecha estamos viendo otro corte de prepucio con un poco mayor aumento, donde las flechas azules me están mostrando las fibras del músculo dartos. Luego tenemos el glande. Fíjense en nuestra imagen, en la zona que está señalada con la flecha roja. Esa es la piel que lo tapiza, es una piel muy, muy finita y que está firmemente adherida a ese tejido conjuntivo laxo subyacente. En ese tejido laxo subyacente no hay tejido adiposo y por debajo del mismo vamos a encontrar el cuerpo esponjoso. Fíjense ustedes que son canales vasculares irregulares de diferentes tamaños y formas y que están siendo señalados con la flecha amarilla. El cuerpo esponjoso que se encuentra en el glande, ahí tenemos dos imágenes, a menor y a mayor aumento. En la imagen de menor aumento estamos viendo en el medio del cuerpo esponjoso la uretra esponjosa. Y en la imagen de la derecha, un acercamiento del cuerpo esponjoso propiamente dicho. Como ven, son espacios vasculares muy irregulares, ¿verdad? Que están tapizados por endotelio y que tienen fibras musculares lisas, formando las almohadillas subendoteliales, que están en nuestra imagen de la derecha marcadas con las letras SM. Tienen abundantes fibras elásticas, más cantidad que las encontradas en el cuerpo cavernoso. Y la uretra esponjosa, que estamos viendo ahí, tiene un epitelio que varía entre cilíndrico estratificado o pseudoestratificado según las áreas examinadas. Los cuerpos cavernosos están constituidos por vasos irregulares de diferentes tamaños, de pared muy gruesa fibromuscular. Tienen mayor cantidad de tejido muscular que los vasos del cuerpo esponjoso. Acá tenemos dos imágenes, una con vasos vacíos, el de la derecha, y otra con vasos dilatados y pletóricos de sangre. Y con esto terminamos nuestras clases de histofisiología del aparato genital masculino. Muchas gracias.